Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la charla de la doctora Sonia Pellarín. La doctora Sonia Pellarín, Pellarín es mediadora, ella es profesora también de la Universidad del Congreso y va a hablar, bueno, de un tema que ella conoce mucho, que lo ejerce y lo maneja perfectamente, que es la mediación, que hoy por hoy tiene una gran innovación, ha modificado su ley, que ha entrado recientemente en vigencia una parte que sería la parte de familia, de todo lo que son procesos familiares, así que tornan obligatoria la mediación previa, así que es muy interesante lo que ella nos puede llegar a compartir, cómo se está preparando el escenario para esta nueva disposición legal, otra más de todas las que tenemos, así que como siempre les digo, estamos todos recién recibidos con tantas leyes nuevas. Así que bienvenida doctora Sonia Pellarín, si quiere compartir pantalla ya puede hacerlo. Y está silenciada. Tenés que... Sí, ahí está. Ahora me escuchan. Bueno, excelente la disertación del doctor Marcos Ibarra, clarísimo, pero totalmente clarísimo, y me parece que es algo sumamente útil, que está muy bueno, ¿no? Bueno, para no quitarles mucho más tiempo, ¿no es cierto?, que es lo que un poco contaba la doctora Vanessa. Ustedes saben que estamos estrenando muy fresquito todavía el tema de la mediación previa obligatoria en el ámbito familiar, por ahora. La idea de la ley es que apunta a los fueros, a los diversos fueros que se vayan integrando. Pero bueno, ahora hemos empezado con esta mediación previa obligatoria que está únicamente en este momento sobre los temas de familia. Para ello, la Corte modifica la ley que teníamos de mediación en la provincia, que era la 7454, por esta nueva ley que les estoy mostrando ahora, que es la ley 1990P. Yo les cuento, porque yo pensaba cómo abordamos el tema para que sea bastante entretenido y lo puedan comprender bien. De dos aristas pensé. Una, como un abogado, ¿qué tengo que hacer yo ahora a partir del 1 de noviembre con determinados casos que voy a ir al juzgado a presentar una demanda y me van a decir, no, proceda como corresponde, vaya como lo establece la ley para estos casos en particular, que vamos a ver cuáles son, por la mediación previa obligatoria? Como un profesional, ¿por dónde ingreso? ¿Cómo bajo los formularios? ¿Cómo me manejo? ¿Dónde voy? ¿Cuáles son las materias? Y también invitarlos a todos los profesionales que son abogados y que aún no son mediadores, que se incorporen, porque miren, era muy importante de la disertación que dio el doctor Marcos Ibarra cuando dijo qué importante que es ante la situación que tienen las familias a veces sumar un conflicto más, y lo importante que es intentar destrabar ese conflicto o ayudarlo a través de una vía de comunicación, ya sea con telegramas, con carta documentos, o sea, tratar de intentar por una vía previa a la judicial, y a veces se puede llegar a buen puerto. Bueno, entonces, es muy importante porque es otra mirada, pero aparte, chicos, es también una herramienta de trabajo. Y yo creo que esto es muy importante porque los abogados que somos litigantes y que caminamos, está como complicada la profesión independiente. Y esta es una posibilidad que justamente esta ley, que es la mediación previa obligatoria, viene a darle al profesional, abogado, mediador, la posibilidad y la certeza de poder acceder al pago de los honorarios, que con la ley anterior no era así, porque con la ley anterior se ingresaba un proceso de mediación y las partes debían afrontar el costo. Bueno, esto a partir de noviembre no va más, al menos con estas materias que vamos a ver. Quien va a afrontar el pago de los honorarios va a ser ahora la Corte. Entonces, yo un poco quería mostrarle cómo hago como abogado independiente si tengo que mañana ir
y presentar esto, por dónde entro, a dónde voy. Y también luego les voy a mostrar en forma rápida por el tiempo qué requisitos tengo que reunir yo si soy un abogado y quisiera tomar esta nueva fuente de trabajo, que también es una forma diferente de ver estos procesos de los conflictos. Bueno, se ve, ¿verdad? Cuando yo les estoy compartiendo, que lo están viendo. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, ahí he visto que hay algunos chicos que están de la Universidad de Congreso, que están gracias al instituto y a la doctora que ha permitido que puedan asistir hoy acá. Bueno, la misma ley 1990 en sus primeros artículos empieza diciendo ¿qué se entiende por la mediación? O sea, la mediación es un proceso que está dentro de la resolución alternativa de conflicto. ¿Alternativa a qué? Al proceso judicial. Es un proceso no adversarial donde participan dos partes o varias partes, pueden ser también multipartes. Algo que también que ha presentado mucho temor en estas jornadas previas a que se instale este proceso, es que se exige que las partes vayan con abogados, deben ir acompañados, porque ahí se generó como una duda, de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los profesionales? Porque esto es un método alternativo que acompaña previo al proceso judicial, y qué va a pasar con las partes si no llevan un profesional abogado. Bueno, la ley establece claramente que en este caso, y en las mediaciones judiciales, las partes deben ir acompañadas de un profesional abogado. En el caso de, como nosotros tenemos en el proceso judicial, cuando no hay un sustento para poder afrontar el costo del proceso, también en el proceso judicial usamos el beneficio de litigar sin gasto. Acá podemos usar el beneficio de mediar sin gasto, es decir, que cuando nos encontremos con personas que no tienen acceso a la posibilidad de buscar un profesional en forma particular, la ley ha previsto el proceso de mediar sin gasto, para lo cual, en ese caso, ¿no es cierto?, que se debe acreditar, ya la voy a incorporar, les voy a mostrar los formularios, se les va a sugerir que se dirijan a la defensoría. O sea, no es que cualquier persona que venga y diga, mire, yo no puedo pagar un abogado, así que no voy a asistir a la mediación sin un abogado, no. Ya son las directivas, la ley lo establece así, deberán ir como en los procesos ordinarios. Bueno, si usted no tiene plata para un profesional, debe ir, buscar un defensor y debe acreditar todos los extremos para poder acceder al defensor. Esto es un poco para tranquilidad a los profesionales, porque estaban un poco como inquietos con estas nuevas medidas. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que se trata en la mediación? Que nos diferencia del proceso judicial, que es un sistema de autogestión, es decir, el mediador los acompaña, ayuda en la comunicación que ya se cortó, para que las mismas partes, ellas mismas, puedan consensuar una posible solución. No siempre el éxito de la mediación finaliza con un convenio. A veces el solo hecho que las partes se hayan acercado, hayan podido conversar y hablar, ayuda a que más adelante pueda surgir esta solución. Bueno, estos son los principios, esto está establecido en la ley, son los principios que tiene la mediación, es la libre disponibilidad de las partes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Yo tengo que ir a una mediación previa obligatoria. ¿Qué es lo obligatorio? Lo obligatorio es que se debe ahora asistir a la mediación. En el caso anterior también. ¿Cuál es la diferencia? Que es previo al proceso judicial. O sea, yo no voy a poder ir a la oficina de notificaciones a llevar una demanda en los casos que vamos a ver, si no llevo un certificado que me emite el SEJUME, como que ya he pasado por el proceso de mediación. Ahora, que sea previa obligatoria no quiere decir que sea obligatoria abrir el proceso. Siempre se respeta la voluntad de las partes. Es obligatorio asistir a la apertura del proceso. Ahora, estando las partes, pueden, con una que diga que no va a mediar, que no quiere abrir el proceso de mediación, se debe cerrar el proceso. Entonces, por eso se habla
la libre disponibilidad de las partes para concluir el proceso una vez iniciado. La confidencialidad, que, bueno, entre los profesionales que han ido ya a procesos de mediaciones derivada por los juzgados, o previa obligatoria, como era en provincia, o por una previa facultativa, como facultad de la parte actora de peticionar, previo al proceso, la mediación, saben que hay una confidencialidad que se debe respetar por todas las personas que se encuentran presentes. Bueno, comunicación directa entre las partes, eso es lo que trabaja el mediador, ayuda a que se comuniquen. Es oral, y lo que se busca es que ambas partes logren la composición de los intereses. En los procesos de mediación, si alguno luego avanza en este proceso para ser mediador, se va a dar cuenta y va a aprender a diferenciar que las partes, cuando llegan a una audiencia, llegan no siempre con los intereses, que es sobre lo que se debe avanzar. ¿Para qué? Para que se pueda lograr una solución. Llevan una posición y detrás de esa posición a veces cuesta que puedan salir los intereses. El mediador tiene que ser neutral, tiene que ser imparcial, tiene que respetar la igualdad, la celeridad, economía, porque este proceso surge como ayudar al proceso judicial a destrabarlo. Entonces, cuando el proceso de mediación se extiende en el tiempo, pierde parte de su principio, que es que tener que sea rápido, la celeridad. Bueno, en esta mediación previa obligatoria, bueno, las características, esto también está establecido en la ley 1990P, ¿qué es lo que se busca? Y bueno, una autocomposición pacífica de los intereses que tienen las partes. Siempre hablamos de intereses. ¿Qué va a hacer con esta mediación? Es una condición de admisibilidad. Entonces, para los procesos que yo se los voy a enumerar para que ustedes sepan, no van a admitirle la demanda si no han pasado por el proceso de mediación. También lo que les comenté, como así tenemos el beneficio de litigar sin gasto, tenemos también el beneficio de mediar sin gasto. Lo que no quiere decir que no vaya con un profesional, repito, tendrá que ir y buscar un defensor que lo acompañe, tendrá que ir a una defensoría. Bueno, ¿cuál fue la mirada que tuvo la Corte y que era una herramienta fundamental mediante la cual podíamos disminuir la litigiosidad? Bueno, esto es un poco como les comenté, el origen está en la ley 7454, que luego se modifica con esta ley. Y tenemos una serie de acuerdos que posteriormente han ido produciendo la Corte, ¿no es cierto? Desde la aprobación de los protocolos para implementarlo, el protocolo de audiencia dentro del Centro Judicial de Mediación que está en calle Santa Fe y Casero, que por hoy es el recinto físico donde se van a llevar a cabo las mediaciones. Tenemos una OGA, es decir, una oficina que es de gestión de audiencia, donde se va a manejar todos los procesos, tanto de las audiencias, si vamos a hacer audiencias en forma presenciales, dentro del edificio del Centro Judicial de Mediación, y la posibilidad también de hacerlas vía online, como se están realizando en los procesos judiciales mediante la plataforma Zoom. Bueno, después tenemos el registro también de los mediadores judiciales. Esto es un cambio fundamental porque los mediadores que van a actuar tienen que ser abogados, tienen que haber presentado, tener matrícula, todo el título como mediador en el foro de abogados, quien otorga un número de matrícula. Pero siempre los mediadores que actuaban, el cuerpo judicial, digamos, de mediadores que tenía la Corte para todos estos procesos que venían derivados, la inscripción se hacía en el foro de abogados. A partir del 1 de noviembre no nos inscribimos más con respecto a la mediación judicial en el foro de abogados. Esto es por si a algún profesional le interesara trabajar como mediador, si el foro continúa con la matrícula de mediador. O sea, los abogados tenemos matrícula profesional como abogado y tenemos una matrícula como mediador que nos otorga el foro de abogados, que es el que lleva el control de la matrícula. Bueno, y para poder trabajar
como mediador judicial, teníamos que inscribirnos, por lo general cerca de fin de año, entre noviembre o diciembre, excepcionalmente se podía variar esta fecha, en el foro de abogados. ¿Para qué? Para que al próximo año en el centro judicial estuviera ya el listado de los mediadores. Bueno, hoy en la actualidad las inscripciones para mediador judicial van a ser directamente en la corte. Yo después les voy a mostrar, cuando les muestre para ser un abogado mediador, en todos los requisitos, cuáles son los que ustedes deberían presentar. Bueno, la entrada en vigencia, que es otro que ya se fijó, que fue a partir del 1 de noviembre del 2021. Y acá viene la parte, cuáles son, dentro del foro de familia, cuáles son sobre aquellos temas que van a ingresar sí o sí por mediación previa obligatoria. Bueno. Vamos a esto, lo vamos a ir pasando, porque ya lo hemos hablado. Lo importante es que sepan que esta acordada, que es la última, una de las últimas acordadas, establece que las materias que van a entrar dentro de la mediación previa obligatoria de familia son enunciativas. ¿Qué quiere decir? Que la Corte puede, con el devenir del tiempo, ir incorporando otras. Bueno, acá tenemos, miren, ¿qué es lo que yo voy a tener que entrar como abogado a través de la mediación previa obligatoria? Entonces tengo, primero, los asuntos que resulten objeto del convenio regulador que acompañan al divorcio. El divorcio no, porque los cambios de estados de familia no son mediables, pero el convenio regulador, la Corte ha decidido que acompañe al divorcio. En estos casos, ¿cómo hacemos? Porque nosotros sabemos que es un requisito de admisión del divorcio que acompañe el convenio regulador. Entonces, previo a presentar el divorcio en el juzgado, yo puedo pedir por el convenio regulador que se haga una mediación previa obligatoria. Resuelto todo lo que hace el convenio regulador. ¿Qué es lo que tenemos en el convenio regulador? Y bueno, vamos a ver la liquidación de la sociedad conyugal, si es que estábamos en un régimen de la ganancialidad y existían, y habían bienes gananciales. Todo lo que hace al régimen de parentalidad, la responsabilidad en la parentalidad. Ahí vamos a tener que trabajar con las prestaciones alimentarias y con los regímenes comunicacionales. Miren, esto es fundamental porque es terrible los conflictos que hay cuando las parejas se divorcian y tienen que estar en este tire y afloje porque los chicos quedan un poquito ahí como engranaje en el medio. Entonces, eso es importante. ¿Qué otra cosa tenemos en un convenio regulador? Y bueno, podemos tener los alimentos, no solo para los hijos, sino que puede haber una demanda de alimentos de alguno de los cónyuges. Otra cosa que se puede tratar, la compensación económica. Recuerden que en el convenio regulador es una de las oportunidades, si bien tenemos 6 meses hasta la caducidad, podemos nosotros pedir una compensación económica para aquel que se encuentre en un desequilibrio en relación a cuando instó o empezó la convivencia en el matrimonio o fue bajo una unión convivencial. Bueno, después, todo lo que hace a los reclamos que sean patrimoniales y extrapatrimoniales en todo lo que hace a las acciones de Estado, es decir, todo lo que sea régimen patrimonial, matrimonial, que sea económico. Asuntos sobre tutela y guarda. Asuntos que requieren autorización judicial. Por ejemplo, los chicos se van de vacaciones y dicen, ay, doctor, hay que hacer la autorización judicial para que salga. Se va a tramitar por acá siempre y cuando no sean salidas al exterior, no sea que los chicos salen de acá. Los procesos por reclamo de alimentos, todo lo que sea relacionado a las uniones convivenciales y luego todo lo que tengamos como consecuencias patrimoniales que sean derivadas de la responsabilidad parental. Bueno, todo esto que yo les enumeré acá, los enumera la ley. Toda esta materia, cuando nosotros tengamos que interponer una demanda o hacer un reclamo, vamos a tener que ir por mediación previa obligatoria. Bueno, esta es la última acordada, es una de las más frescas, porque la ley dice que, por ejemplo, yo como abogado litigante puedo
pedir un mediador. Puedo pedir, yo les voy a mostrar dónde lo solicitamos, un determinado mediador. Entonces, esto que la ley fijó que un mediador podía ser sugerido por las partes 10 veces a lo largo del año, se ha rectificado y ahora es en el mes. Lo que establece esta acordada, que es del 25 de octubre, que uno puede, el abogado, porque le fue bien con un mediador o porque quiere que sean ese mediador, pueden poner en el formulario, ya les muestro la parte de observaciones, pueden pedir un determinado mediador. Bueno, esto es lo que hemos estado viendo, la obligatoriedad para los casos que hemos visto recién. Bueno, yo todo esto se lo voy a dejar. Ahora, ¿cómo hago para acceder a los formularios? Yo soy un abogado y tengo que iniciar una prestación alimentaria. Bueno, la prestación alimentaria está establecida que tiene que ir por mediación previa obligatoria. Me voy a la página del Poder Judicial. Fíjense que la página dice ahora mediación judicial previa obligatoria. Le hacemos clic en donde dice mediación previa obligatoria, nos va a abrir acá. Está la foto del Centro Judicial de Mediación. Fíjense abajo que tienen presentación, organigrama, legislación, que es lo que yo les expliqué, y vamos a donde dice formularios y acta. Cliqueamos ahí y vamos a encontrar, bueno, esto quería contarles que en el Centro Judicial la doctora Mayea es la encargada, pero bueno, acá se van a abrir todos los formularios. Todos estos formularios están cargados en la página del Poder Judicial. Entonces, yo que tengo que irme miren, acá tengo para mediar sin gasto, para las otras fueros cuando son, vamos a ver que hay un formulario porque hoy estamos en familia, pero esto no solo se agota en familia, sino que está con una proyección a futuro que van a ingresar los fueros civiles, los fueros laborales. El formulario que yo debo llenar para mediar sin gasto, todo esto se va a presentar en el Centro Judicial de Mediación, donde les mostré anteriormente, la doctora Mayea Marcucci es la responsable y la encargada. Bueno, también está la mediación derivada, porque en el resto de las causas que no sean estas, que están enumeradas, los jueces van a poder seguir derivando las causas a un proceso de mediación, bueno, y van a seguir como el sistema que ha sido ahora. Yo también en aquellas causas, como abogado, que no me corresponde una previa obligatoria, puedo hacer uso de la previa facultativa. Facultativa porque es la facultad de quien va a instar el proceso, es la actora, de decir, bueno, mire, ante el proceso judicial quiero intentar con una mediación. Está el formulario del convenio de confidencialidad y el acta de aceptación de los medios. Bueno, entonces yo ¿a dónde me voy a ir ahí? Me tengo que ir al formulario donde dice inicio de la mediación. Bueno, acá tenemos un formulario que es, a ver, creo que este es el primero que aparece. Sí. Bueno, tenemos, les voy contando, un formulario número 1, un número 2, un número 3, un número 6. Bueno, en el número 2 es el que va a hablar dentro de lo que hace a cuando uno va a peticionar que sea la mediación con el beneficio de poder litigar sin el gasto de mediación. Esto, ¿qué es lo que se aclara? Es muy bajo el costo. ¿El costo cuál es el que yo tengo que afrontar cuando voy con esto? Y bueno, yo me tengo que ir al 50% de lo que es la tasa normal de justicia. Yo quiero ir ahora, y hay otro, yo le he bajado todos los formularios, esto se lo voy a dejar, que es para todo, para los procesos normales, perdón, al formulario número 3, que es el que vamos a presentar como abogado. A este formulario, bueno, a ver si lo bajamos ahí. Está, a ver, vamos al 3. Bueno, ya que eso es todo lo que hay que acreditar, este es el 9. Bueno. El formulario número 3 es el que habla de mediación familiar. Si yo soy abogado y tengo que hacer una prestación alimentaria, un régimen comunicacional, o quiero ir el convenio, no lo he acompañado ya con el pedido de divorcio y quiero tratar el convenio regulador en una mediación, yo tengo que bajar este formulario que está acá. Este formulario tiene 3 partes, el requirente, el abogado y el requerido.
Les voy mostrando por parte para que ustedes lo puedan ir viendo. A ver. Doctora Pellarín, ¿ya sabe más o menos cuánto es lo que sale el sellado de la mediación? Perdón, no sé si dijo algo. Yo se los voy a mostrar ahora porque este formulario lo vamos a tener que subir a la MEP. Cuando lo suban a la MEP, les va a aparecer el importe del sellado. Son 300, no sé si era 350 pesos, algo así. Es bastante bajo. Bueno. O sea que no vale la pena hacer sí, es como explicó la encargada del centro judicial. En realidad son 300 y algo de pesos. Uno dice, bueno, no vale la pena hacer el trámite de mediar sin el gasto, ¿no es cierto? Pero bueno, dependerá del bolsillo, por ahí para uno le parece que es más razonable y por ahí para alguno no, pero realmente es muy, muy bajo lo que se tiene que pagar. Bueno, se hace una entrevista inicial con los datos personales. ¿Qué es lo que tienen que poner? El requiriente es el que solicita, sería el actor, el que va a solicitar la mediación. Tiene que poner todos estos datos, los van llenando. Si con el teléfono, y hay que poner también si tiene un correo. Acá el abogado, que es el que acompaña, porque en esta instancia nosotros conocemos el abogado del requirente, pero el requerido todavía no, porque todavía no se enteró. Esto no es proceso judicial, esto es proceso previo por mediación. Entonces, este formulario lo bajo de la página del Poder Judicial. Lo voy llenando, tengo que poner todos los datos que da ahí del abogado, por ahí va por defensoría, el teléfono, la dirección que tenemos nosotros electrónica. Bueno, hay que poner pide un relato sucinto de la existencia del problema por el cual se acude a solicitar la mediación. Mira, esto no es como lo otro que uno va a poner un relato o una síntesis de la demanda, no. Un relato sucinto sería, bueno, solicitar la prestación alimentaria al progenitor. Bueno, ¿con quién convive en la casa? Se hace un genograma. Esto, si es el abogado tiene que evaluar si acompaña o no la causa. Si estamos en la prestación alimentaria, la verdad que con los que viven puede ser interesante por la cantidad de hijos, qué cantidad el porcentaje o sobre qué monto estaríamos hablando. Ya saben que no es lo mismo una prestación alimentaria un grupo familiar que tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Entonces poner con quién vive, si tiene los hijos, indicar el nombre, el apellido. Bueno, esto está así. A ver, vamos a pasar a la otra. Bueno, y acá sí tiene el beneficio de mediar sin gasto. ¿Dónde ponemos, si yo soy abogado litigante, dónde pongo yo si quiero determinado mediador? Acá, donde están las observaciones, ahí puedo aclarar que solicito que intervenga como mediador judicial fulano de tal. Entonces, esto se firma y firman los dos. Avanzamos. Bueno, esto también está ahí, es el convenio de confidencialidad, pero esto al abogado no lo lleva. Vamos a seguir. Pero se me va para arriba, che. Acá. Bueno, ¿qué hago una vez que llené el formulario? Bueno, una vez que tengo ya el formulario listo, voy a pagar el sellado que corresponde, la mitad de la tasa vigente, ahí ya lo vamos a ver, son 300 y algo más. ¿Dónde me tengo que ir? A la mesa de entrada virtual. Ustedes saben que todo lo que ya estamos, no tenemos otra, así que ya sabemos que todo lo que los escritos que tenemos que subir, tienen que subir en el formato de PDF. Entonces, ese certificado, ese formulario acompañado por lo que nosotros vamos a pagar, lo tenemos que llevar a un PDF. Y a ese PDF es el que vamos a subir. Entonces, me voy a la mesa de entrada virtual, yo tengo que ingresar. Fíjense que ahora aparece, donde yo tengo para presentar demanda, presentar los escritos, aparece la solicitud de mediación. Entonces, una vez que entro por la MEP, tengo que cliquear ahí donde dice solicitud de mediación. Cuando yo pongo solicitud de mediación, se abre acá, esta página,
donde dice, van a estar los datos de la mediación, mesa receptora única de causa, ya la muestra, cuando yo le haga clic me va a abrir el Centro Judicial de Mediación. Y el monto, fíjense, es 349,12, ese es el monto de lo que se tiene que pagar, el sellado. Bueno, una vez que estoy ahí, que ya entré, bueno, al juntar la documentación, bueno, esto ustedes saben que tiene que ir en PDF. Cuando me dice mesa receptora única de causa y yo le hago clic, me va a aparecer el Centro Judicial de Mediación. Me pide que ingrese una carátula tentativa. Yo puedo ponerle el apellido de la parte, alimentos o responsabilidad parental o liquidación de la sociedad o convenio regulador. Es tentativo. Miren, esto no es proceso judicial, entonces no es que tiene que tener la carátula de la demanda porque todavía no ha intervenido ningún juzgado, entonces no tenemos. Por eso se dice que ingrese tentativo. Bueno, una vez que estamos acá, ahí ya entra y una vez que uno lo presenta, ahí termina con el pedido. Esto lo que piden es que sea todo en forma virtual a través de la MEP. Se puede hacer llevarlo en forma física al Centro Judicial de Mediación que está en la calle Santa Fe y Casero, el formulario que hemos llenado con el pago del sellado, sí, pero se recibe únicamente en carácter excepcional. Si se argumenta que bueno, algún problema por el cual no se ha podido subir a la MEP, se lo van a recibir, pero lo que se pide, como los escritos que hacemos en los procesos judiciales, tienen que estar subidos a través de la MED. Bueno, esto es lo que en la ley establece que en las causas que yo les estábamos mostrando anteriormente, que están enumeradas, recordamos que es enunciativa, por lo cual puede la Corte modificarlo. La mediación judicial previa obligatoria es condición de admisibilidad para la iniciación de la demanda judicial y por vía reglamentaria, o sea que no van a poder instar la demanda judicial si no han llegado ahí. Bueno, ¿cuáles son? ¿Qué establece la ley 1990 en las cuestiones mediables? Recuerden que yo dije que hoy están en familia, pero la proyección es a los otros fueros. La proyección es al fuero civil y al fuero laboral. Entonces dice que es muy importante el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme su grado de madurez y desarrollo. ¿Qué pasa si en un proceso de mediación previa obligatoria hay que escuchar a un niño, a una niña o a un adolescente? ¿Se pueden traer? Sí, se pueden traer al proceso de mediación. El mediador puede pedir un psicólogo o alguien interdisciplinario a la Corte, sí lo puede pedir. No al juzgado, porque no hay juzgado. Acuérdense que esto depende de la Corte, pero sí se puede solicitar al cuerpo técnico que tenga la Corte. ¿Pueden las partes pedir un psicólogo que los acompañe? Sí puede. Ahora, lo que paga la Corte son los honorarios del mediador. O sea, que si nosotros pedimos que vengan psicólogos o lo demás, bueno, habrá que previamente pagarle los honorarios con antelación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cuestiones no mediables? Así como vimos las mediables, que yo se las enumeré, están las no mediables. Las acciones de divorcio, todo lo que sea estado civil, nulidad, patria potestad, adopción, no es mediable. Cuando hablamos de acción de divorcio, porque lo que no es mediable es el estado, el cambio de estado, pasar de estar casado a estar divorciado. Pero ¿qué es lo que sí se permite que vaya y que piden que vaya por la mediación previa obligatoria? El convenio. Pero para eso no tenemos que haber presentado el divorcio y el convenio acompañando al divorcio en un juzgado, porque ya no tiene sentido. Sonia, eso Sí. se me había a mí generado una duda. Entonces, por ejemplo, viene el cliente, me dice que se quiere divorciar, entonces yo le digo, bueno, es obligatorio hacer el acuerdo primero, tratar de hacer el acuerdo regulador de ese divorcio. Eso es lo que iría a la mediación, sí, obligatoria. Claro. O sea, y una vez que yo fracase o
ponele que yo logre el acuerdo en mediación, ahí Claro, voy a presentar el divorcio con el acuerdo, sería un divorcio claro, conjunto. se incorpora, ese acuerdo se incorpora en el divorcio, porque la acción de divorcio no requiere absolutamente nada, nada más que la parte manifieste la voluntad que no quieren seguir unidas, no las puede cuestionar ni aún el juez. O sea, sí el tema de lo que hace al convenio regulador, y en el convenio regulador es donde está la parte más álgida porque es donde se pelean, donde está el tema de los bienes, los chicos con quién van, con quién no van, cuándo van, y bueno, la prestación alimentaria que pagas vos, que el otro. Entonces ahí sí es muy importante el tema de la mediación. ¿Para qué? Para ayudar a que no se genere mayor alejamiento entre las partes, más enojo. Cuando uno llega a una situación de divorcio está muy enojado. Es el peor momento porque es cuando están tan enojados que no, lo único que están viendo es cómo hacerle daño al otro, y los chicos a veces quedan ahí entrampados. Y bueno, entonces lo que se trata es de que las partes, ellos puedan llegar a hablar, dejar un poco el enojo de lado, poder consensuar, y bueno, y los chicos que puedan seguir con el papá y la mamá juntos pero separados, sabiendo que ellos están, y no como ocurre que se transforman en no los vas a ver porque no me da la plata, porque bueno, lo que ya conocemos todos los abogados que trabajan en familia es muy desgastante todo este proceso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no pueden ir? Los procesos de declaración de incapacidad o capacidad restringida, eso queda nada más que en el juzgado. Las medidas cautelares de cualquiera índole, cualquiera sea que se traten, los amparos, habeas corpus, habeas data, proceso de concurso y quiebra, los juicios sucesorios, pero con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de esto. Les recuerdo, en los juicios sucesorios, ¿qué es lo que pide el código? Que cuando se hace la apertura del proceso judicial, la primera etapa, hasta la declaratoria de heredero, la debemos hacer en el juzgado. ¿Para qué? Para que el juez, a través de la declaratoria, establezca cuáles son los herederos. Una vez que ya está la declaratoria, todos los procesos que siguen, el código dice que traten las partes, ya sea lo que inventario, tasación, el avalúo, la partición, traten de resolver las partes entre ellas. Y ahí es cuando los casos que previo a esto, nosotros venían derivados de los juzgados. Cuando una vez que estaba la sentencia declaratoria de heredero, los jueces, si las partes no se ponían de acuerdo, los mandaban a los procesos de mediación. Bueno, multas y sanciones conminatorias, las cuestiones derivadas de violencia de género, la violencia ya saben que no se puede mediar, y todo aquello que se encuentre el orden público comprometido. ¿Cuál es la autoridad de aplicación? Y bueno, el proceso de mediación es la Corte. Nosotros dependemos, los mediadores dependen de la Corte, y dentro de la Corte el Centro Judicial de Mediación es quien se va a encargar de todo lo que es la competencia, las atribuciones, y va a ser quien va a verificar, porque esto que se sube en la MEF, como en los otros procesos va a los juzgados, cuando yo subo a la MEF el formulario y subo también lo que he pagado, va a ir automáticamente al Centro Judicial de Mediación. El Centro Judicial de Mediación es el que se va a encargar de corroborar y de ver, de supervisar, y por eso es muy importante poner todo lo que te piden, si ha habido violencia, si no ha habido violencia. Bueno, ellos van a determinar si es viable o no el proceso de mediación. Lo otro que se establece, la ley 1990, es la matrícula y el registro de los mediadores judiciales. Y acá, claro, mediador, abogado, mediador es el foro de abogados. El foro de abogados da un número de matrícula, y luego Hola, Sonia. Creo que hemos perdido a Sonia. A ver. Se ha dejado de escuchar.
Se ha Bueno. congelado, pero ¿ustedes me escuchan? ¿Los demás me escuchan? ¿A mí? Sí, 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 sí. O sea que a quien se ha cortado es el de Sonia. A ver, esperen un poquito. Se le tiene que haber bajado la internet y ya. Se desconectó. Esa que estoy escuchando, que vos no me dejas. ¿Ahí? No, esto. Es que te cortó. Por eso te... Estamos sin internet. ¿Por qué te has sacado las medias? Bueno, esperen un minuto, voy a tratar de ubicarlo. No, ¿Te cortaron? Bueno, hablé con Sonia, me dice que está intentando conectarse, ha tenido problemas con internet, así que esperemos un ratito porque está tratando de conectarse. A ver, vamos a ir viendo qué preguntas hay sobre lo que está exponiendo, a ver si hay algo que podamos... Se cortó tal vez la señal. Claro, son todas preguntas de la competencia. Vamos a dejar que hable ella, a ver si... Todo lo que es mediación, esta ley es nueva. A partir del 1 de noviembre, bueno, no es que sea nueva, ya salió ya hace un tiempo, pero no estaba en aplicación. Recién a partir del 1 de noviembre se ha puesto en aplicación todo lo que es pertinente a la mediación familiar solamente. Entonces, bueno, es todo un tema. A ver qué me dice. Estoy tratando de conectarme porque internet está de terror, va y viene, así que dame unos minutitos ya. Bueno, veamos a ver qué pasa. Acá dice Liliana Gómez, un divorcio por presentación conjunta donde están de acuerdo con el convenio regulador, ahí no iría a la mediación. Yo la verdad que tendremos que esperar que lo diga Sonia. Yo entiendo que si está todo de acuerdo no hace falta la mediación, porque es el convenio regulador el que tenés que tratar de mediar. Pero como la mediación es previa obligatoria, yo me imagino que si presentás el divorcio conjunto con el convenio regulador, son las mismas dudas que se me surgen a mí con la nueva aplicación de la norma.
Hay muchas dudas sobre cómo se va a aplicar. No sé qué pasa, no se conecta. Vanessa, y si se comunica a través del teléfono, como recién, que se escuchaba perfecto. A ver. Mira, no hay caso. Ah. Sí, porque si no te iba a ofrecer si querías que te llamara por teléfono, no sé si WhatsApp tampoco te anda, porque recién con tu audio se escuchaba re bien. De última lo terminamos así. Bueno. Bueno, dale, sí, anda, hacelo. Ok. Ahí va a intentar, dice que ahí volvió su internet. Acá dice una colega que tiene que presentar una demanda de alimentos que se va haciendo, pidiendo turno en la mediación previa. Yo creo que no es un turno, tenés que hacer directamente el pedido de la mediación previa obligatoria a través de ese certificado, de ese formulario que está en la MEF, que es justo el que estaba mostrando Sonia. Y previo a la demanda. No tiene que haber demanda, dijo. Ahí está Sonia. Inicio de demanda. Claro, exacto. Tiene que llenar el formulario de mediación. A ver, veamos si vuelve. Ahí ya la admití. Sí, Sonia, ¿nos escuchás? Sí, bueno, después de que hoy ha estado de terror internet. Bueno, vuelvo para compartirles pantalla. Acá, estamos en este. Perdón, pero estas son las cosas que pasa con la tecnología. Como les decía, esto depende de la Corte. Está el Centro Judicial de Mediación, que es el que se va a encargar de supervisar y de verificar todo, porque eso es lo que le decía yo, cuando uno ingresa a la MEF y manda el PDF con el formulario que tiene que llenar y con el pago del sellado, va directamente al Centro Judicial de Mediación. Respecto del registro de los mediadores, como le decía, ahora el mediador judicial no lo lleva el foro, sino que va a la Corte. Pero si yo soy abogado y quiero ser abogado y mediador judicial, tengo que tener matrícula de abogado, tengo que tener matrícula de mediador que me da el foro de abogado, y ahora, a partir del 1 de noviembre, me tengo que inscribir dentro de la Corte para que la Corte me dé una matrícula como mediador judicial. Bueno, parece que es la historia que nunca termina. ¿Qué va a hacer? También se establece cuál va a ser la capacitación. A los mediadores se les pide, y de hecho ya lo va a regular la Corte, que acrediten horas de capacitación para reinscribirse en la matrícula. No alcanza con inscribirse una vez. Vamos a ver cómo, porque esto todo es muy nuevo, pero normalmente nos veníamos inscribiendo todos los años, había que presentar de nuevo todos los papeles. Vamos a ver la Corte si lo toma por un año o por 2 años, ¿no? Bueno, ¿cómo se inicia el procedimiento de mediación previa obligatoria? O sea, yo soy abogado, entonces una vez que yo llené el formulario, me fui a la mesa de entrada, ya sea
del Centro Judicial de Mediación a través del sistema online, en forma presencial. Han dicho que en forma física se resisten mucho a tomarlo. No es que yo voy y le digo, no, miren, no, tengo que acreditar por qué motivo no lo he podido presentar. Una vez que recibe a través de la MEP, que recibe el PDF, acá, perdón, nos fuimos arriba, acá. El SEJUME, que es lo que tiene que hacer, va a verificar que se haya dado el cumplimiento de todos los presupuestos. Y el Centro Judicial de Mediación el que va a determinar que se abre el proceso de mediación. Esto también se lo he recalcado, la asistencia en los procesos de mediación judicial es obligatoria de los letrados. Los letrados no pueden no asistir y es fundamental. Para la primera audiencia, que es es la única audiencia que se va a notificar a las partes en forma de papel. Los abogados van a quedar notificados, como en los procesos judiciales, van a quedar notificados a través de la MEP. Por una sola vez nada más les va a llegar a las partes el soporte papel, de las cuales van a tener que... Ahí el mediador va a determinar si la va a tomar en forma online, a través del Zoom, o lo va a hacer en forma presencial. Las salas de mediación están ahí en la calle Santa Fe y Casero. Hay unas cuantas salas, y si no, tiene que ser por la plataforma Zoom, pero ya no es como hacía antes el mediador, que podía abrir un Zoom particular, sino que tiene que ser a través del Zoom de la Corte, para lo cual le ha asignado al Centro Judicial de Mediación, creo que son 2 o 3 licencias de Zoom para que puedan trabajarlo. No necesariamente el mediador se tiene que ir al Centro Judicial, sino que va a llegar como llega esto, les va a llegar y van a estar controlando. No obstante, a veces se plantean el temor, las partes dicen, bueno, pero si lo hacemos a través del Zoom, ¿qué pasa con el tema de la confidencialidad? Bueno, lo que se trata, ¿por qué? Porque recuerden que con el Zoom queda grabado, pero la confidencialidad abarca a todas las personas que intervienen dentro del proceso, por lo cual la persona que está grabando, que pide autorización para que se grabe, va quedando grabado, y que luego también queda dentro del amparo de la confidencialidad, es decir, que no rompe esa confidencialidad. Una vez que da por abierto el proceso de mediación previa obligatoria, ustedes como abogados les han notificado por la MEP, a las partes les ha llegado la cédula, el mediador, cuando le avisan, tiene 2 días para tomarse el tiempo de aceptar o no. Y no puede excederse de esos 2 días, porque si no, pasado esos 2 días se lo va a considerar como removido y se va a pasar a otro mediador. La idea de este proceso es que sea un proceso expeditivo, que sea un proceso rápido. Entonces, lo que se trata es de que esté la menor cantidad de tiempo posible. Sí estableció la Corte un tope. Las mediaciones no pueden estar más de 60 días trabajándole a los mediadores dentro del Centro Judicial de Mediación. Pasados los 60 días debe volver a las partes, y las partes verán, porque acuérdense que esto es prejudicial, no hay todavía juzgado. Se cortó otra vez el audio. Perdón, ¿no se escucha? Sí, no, sí se escucha, Lili. Sí, se escucha. Se escucha perfecto. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, esto es lo que yo le decía, como tiene que ser un proceso rápido, un proceso expeditivo, los plazos se han acortado. Antes eran 3 días, bueno, ahora tienen 2 días. No puede estar una causa en mediación más de 60 días. Ese sería el máximo de tiempo. En caso que requirieran más tiempo, van a tener que presentar un escrito firmado por las partes solicitando que se les amplíe ese tiempo, ¿no? Bueno, designación del comediador. Los mediadores pueden trabajar con un comediador. Ahora las partes están liberadas, no van a pagar honorarios. Los honorarios se los va a pagar la Corte al mediador, y el mediador verá cómo arregla con el comediador y qué parte le da. Los honorarios son uno solo. No es obligación tener un comediador, pero si de repente hay un comediador, ya será problema del mediador. Doctora, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Supongamos que cae a mi estudio un cliente que me plantea que quiere
una modificación del régimen de comunicación fijado judicialmente o una modificación en cuanto a los alimentos. En ese caso, en un expediente que ya judicial, fue fijado judicialmente, en ese caso, ¿lo mismo hay que hacer ahora una mediación o puedo presentarlo como un incidente? Justamente como esto es tan nuevo y teníamos tantas dudas, esta mañana lo estuve hablando con la doctora Mallea, que es del Centro Judicial. Eso Sí. vos lo vas a tener que tramitar por vía incidental, ¿verdad? Pero como es Incidental. incidente a un principal, y como bien dice Boy, y la lógica nos dice que el principal ya está en el juzgado, Sí. no. Los incidentes no van por mediación previa obligatoria. Mira, esta mañana justamente estuve hablando de eso con la doctora Mallea. ¿Qué pasa? Porque el incidente va conexo a una causa principal. Es un proceso que ya se encuentra dentro del juzgado. Entonces, Claro. dijo, no. Va directamente, se va a plantear en el mismo juzgado donde se encuentra la causa, y bueno, después el juez decidirá si lo manda a mediación, lo puede derivar a mediación No o así en el caso en que yo vaya a iniciar una demanda de responsabilidad parental. En ese caso sí. ahí es obligatorio. Si, por ejemplo, Exacto. va a pasar, y nos va a pasar a nosotros como abogados, que vamos a intentar ir y muchas veces que no van a decir en el juzgado, no, vaya por la vía que corresponda y nos van a mandar a que hagamos el proceso a través de la mediación. Todo lo que sea nuevo en esas materias mediables va a tener que ir por mediación previa obligatoria, y para luego, suponete que te va bien y que llegas a un acuerdo, bueno, buenísimo. El que va a homologar ya no es el juzgado. En esta causa, el que va a homologar, se achica el tiempo, es el Centro Judicial de Mediación. Ajá. En los casos que no va a homologar el Centro Judicial es cuando tengamos menores, personas con alguna incapacidad, donde actúe el asesor y donde sí o sí va a tener que ir al juzgado y lo va a tener que homologar el juez. En las causas nuevas, el que va a homologar el Centro Judicial de Mediación, ese acuerdo es suficiente título ejecutivo que si no se cumpla, el abogado directamente va a la ejecución. Lo puede ejecutar. ¿Ves? Perfecto. Pero no, los incidentes no, porque ya se encuentran fijados. Ahora, vamos a ver más adelante, porque esto que ha enunciado la Corte ahora siempre aclara que es enunciativa, lo cual podría la Corte con el devenir incorporar o sacar. Estas materias que son ahora mediables se pueden modificar en más o en menos. Bueno, yo la Corte ahí verá qué es lo que hará. También, una vez que se aceptó que esté el mediador, como somos todos colegas, todos somos abogados, por ahí puede haber una causal de que ya, uy, mira, este mediador con el cual yo he tenido un problema o asistió a una parte, bueno, se pueden recusar como se recusa un juez con justa causa, y también se puede recusar sin justa causa, de las dos maneras, para lo cual el SEJUME deberá proceder a sortear y nombrar un nuevo mediador. Los abogados, sí. No sé si te apuntaba algo, Emiliano. No. Bueno, viste que los abogados, por ahí sí hay un mediador que se sienten más en confianza, tranquilo, y que lo pueden pedir. Esto es lo que la ley ha puesto, la Corte, como tope, que no más de 10 veces sea elegido en un mes. Antes estaba puesto en un año y con la acordada lo modificó. No se puede elegir más de 10 veces al mismo mediador en un mes, que lo propongan, porque si no se saturan de trabajo. Bueno, la Corte dijo hasta 10 veces ese mediador va a poder ser elegido, a partir de 10 veces no se lo puede elegir. Bueno, llegaron las notificaciones, los abogados las han recibido por la MEF, las partes, vamos ese día a la audiencia. Entonces, las audiencias que antes eran de 1 hora y media, ahora van a tener que ser más ágiles porque se reduce el tiempo a 1 hora, nada más. Entonces, acá lo que establece dice que para fijar la primera audiencia, desde que acepte el cargo, el mediador no debe pasar un plazo de 15 días que se determine
la primera audiencia, porque estamos siempre hablando de celeridad, de un proceso expeditivo que ayude un poco a descongestionar, ¿no? Bueno, y tampoco la audiencia, la notificación tiene que llegar por lo menos 5 días antes al profesional y a las partes. Bueno, acá yo sé, pueden pasar varias cosas. Que la primera audiencia no se realice, como los abogados que ya han intervenido, ver que puede ocurrir que no va una de las partes, que no van las dos partes, que bueno, también puede ocurrir acá. Ahora, si como ocurre en el proceso judicial, que a veces te fija fecha de una audiencia, se te superponen o tenés un inconveniente, podés avisar al centro judicial de mediación para que se fije una nueva audiencia. Ahora, ¿qué es lo que... cuando tengamos el tema de los menores, les vuelvo a repetir que va a intervenir el asesor de menores o incapaces, también van a las audiencias. Se los va a notificar para que vayan a las audiencias, o sea, cuando se involucren en este tema de los niños y todo lo demás. Lo que le quería decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa cuando el que pide la mediación es el que no va? ¿Qué pasa cuando va el que la pidió, que es el actor, y no va la otra parte? ¿Qué pasa si yo tengo el proceso, yo voy, pido la mediación, va la otra parte y yo que la pedí no fui? Entonces, en ese caso, me van a cobrar una multa que voy a tener que pagar. Y me van a dar por decaído el derecho, como que no se ha llevado a cabo la audiencia. Y yo necesito ese certificado si quiero ir al juicio. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que reponer el sellado y probablemente volver a notificar si es que es por una causa nueva. Ahora, en cambio, cuando yo hice la mediación y el que no vino fue la otra parte, bueno, se cierra el proceso, me dan el certificado y avanzo en el proceso judicial. O sea, no es lo mismo que no vaya a la audiencia el que la solicitó, a que no vaya a la audiencia la parte que ha sido citada. Y en el caso en que la parte que fue citada no pudo ir y lo justifica, luego en una segunda audiencia va, no se le cobra la multa. En ese caso se le va a perdonar la multa, que hoy en día es de 1000 UT. La tasa que tienen que pagar para el sellado, bueno, ya dije que es el 50% del valor de lo que tienen que pagar. Bueno, se me vino para arriba. Ahora vamos a ir viendo por parte. Bueno, antes de esta creo que hay otra. No. Bueno, ¿qué pasa con los honorarios de los letrados? Todos los letrados que hayan intervenido, a ver si lo tengo acá, se puede pactar cuál va a ser el tema de, bueno, el tema de los honorarios, y si no, se va a regir por la ley de los honorarios que se encuentren vigentes. Acá está lo que les explicaba yo, qué pasa en los distintos casos. Yo se los he destacado con el colorcito azul, está medio chiquito. Pero bueno, si el que no asiste es el requiriente, es el que solicita la mediación, debe considerarse no cumplir y se le aplica la multa. La multa son 1000 unidades tributarias. Ahora, si el que no va es el requerido, o sea, la otra parte, se puede fijar una nueva audiencia, te dice dentro del plazo de 5 días, y si concurre, lo que le decía, no se le cobra la multa y se avanza en el proceso de mediación. Bueno, esto es un poco lo que le dije, los honorarios. ¿Qué pasa? Porque dirán, bueno, ¿y los abogados qué hacemos? Lo que acompañamos a la parte del proceso de mediación. Bueno, con respecto a los asesores letrados, la ley lo estableció en el artículo 30, donde dice que se puede convenir, y si no se convienen, irán por la ley que rige de los honorarios de abogados, procuradores y auxiliares, que es la número 56. Bueno, otra cosa que tenemos, suspensión del plazo de prescripción. Recuerde que nosotros tenemos una causa y saben que las causas pasan los años y si uno no inicia una acción judicial pueden prescribir. El proceso de mediación suspende ese plazo de
el plazo de prescripción. Ahora, ¿cuánto tiempo? Acá está lo importante. Dice, el plazo de prescripción se reanuda a partir de los 20 días hábiles contados desde el día del acta del cierre. Es decir, no tuvimos, acá sería un caso, no hubo acuerdo. Vamos a la mediación, los abogados, van las partes, no llegan a un acuerdo. Entonces, el plazo durante ese periodo está suspendido. A partir de cuando comienzan otra vez los plazos procesales, van a empezar a partir de los 20 días hábiles contados desde el día en que el acta de cierre del proceso se encuentra a disposición de las partes. Cuando ustedes van a un proceso de mediación previo obligatoria, van a tener un acta de apertura y va a haber un acta de cierre. Ese acta de cierre se le va a entregar copia a las partes, porque en el caso de que no hay un acuerdo, es lo que te sirve como certificado para luego acompañar en la MED cuando vos presentés para el proceso judicial. Vas a tener que agarrar a esa acta, bueno, y ponerla también en el PDF, como cuando uno hace o pide o presenta la demanda. Acá está lo que le dije, una mediación no puede estar más de 60 días una causa no puede estar en mediación más de 60 días, salvo que las partes por escrito lo vayan a poner. Bueno, llegamos a la conclusión de cuándo termina este tema y qué pasa con la homologación. Entonces, acá también ocurre como antes. No es necesario llegar a un acuerdo total. Puede ser que yo voy con un convenio regulador y arreglamos la comunicación, pero quedó la cuota alimentaria, la prestación alimentaria quedó pendiente. No pudimos acordar. No pudimos acordar la liquidación, pero pudimos acordar en el régimen comunicacional. ¿Es válido? Sí, es válido. La Corte prevé, los acuerdos pueden ser parciales o totales. Totales sería lo que involucra todo el reclamo que yo puse en el formulario. Y bueno, y si no puedo llegar a un acuerdo parcial y por el resto me queda abierta la vía judicial. Estas actas, quien las va a rubricar y protocolizar es el Centro Judicial de Mediación. Ya está autorizado inclusive para los acuerdos que no tengan a los menores, que no tengan a personas con incapacidad, el que los va a homologar ya no va a ser el juez, no hay juzgado, es el Centro Judicial de Mediación. Y bueno, y el acuerdo, lo que le explicaba Emilio, es lo que te sirve como título suficiente para ejecutarlo en caso de que no haya un cumplimiento. Bueno, acá vuelve a reiterar qué pasa cuando va uno, cuando no va el otro. Bueno, ahí está el tema del acta del cierre. El acta de cierre tiene que estar firmada por todos los que han participado en la mediación. Bueno, ya vamos más rápido, a ver. Bueno, esto es, si yo voy como abogado, rápido les cuento, para no demorarlo mucho, ¿qué pasa si yo soy un abogado y quiero ser mediador? Quiero trabajar como mediador. Les cuento que las audiencias van a ser los días hábiles de lunes a viernes y van a haber 5 audiencias a la mañana y 5 audiencias a la tarde. Van a empezar a las 8 de la mañana, la última a las 13 horas y luego inician a las 14 horas hasta las 19. Creo que la última empieza a las 18 horas. Sería la última. O sea que van a haber 10 audiencias, porque hay salas, pero tampoco es que hay un montón de salas, para toda la cantidad o el flujo que piense que puede llegar a entrar. ¿Cuáles son los requisitos? Que vos seas abogado, que tengas 3 años, y acá estuvo bueno porque antes se pedían 5 años del ejercicio de la profesión, se ha bajado a 3 años. O sea, yo soy un abogado, tengo 3 años de profesión, quiero ser mediador. Bueno, tengo que hacer el curso o estudiar para ser mediador judicial. Lo más cercano que hay en San Juan es que vienen de Mendoza, de Redes Alternativas, que trabaja con la Universidad de la Aconcagua, y los da acá. A los cursos para hacer mediación, también te dan cursos para ser mediador familiar y para poder, si querés estudiar mediación penal. Bueno, ellos, Redes Alternativas, se dedican a clasificar. ¿Por qué la nombro? Porque es la única empresa en forma física que está viniendo acá a la provincia. También los dan los cursos, uno puede ir a Mendoza, Córdoba o puede ir a Buenos Aires, pero bueno,
Yo me acuerdo cuando lo hice, tenía que viajar a Mendoza y al final, entre lo que gastaba de colectivo, tenía que quedarme parar en un hotel, la verdad que era bastante complicado. Entonces, una suerte que no sabemos si más adelante la Corte irá a implementar la capacitación para ser mediador, pero hoy en la actualidad, si yo soy abogado, acá San Juan está viniendo redes alternativas, lo puedo googlear y averiguar, está dando permanentemente las jornadas. Para ser mediador, aparte, en este fuero de familia, me piden que título de mediador y me piden aparte el título de mediador con la especialización en familia. También lo están dando acá y creo que esos también se pueden hacer en forma online. Lo que pasa que el Ministerio de Justicia de la Nación, que avala estos títulos y que tiene que ser el título que ustedes tienen que presentar, admite que una parte sea online, pero también pide el manejo presencial por el tema de la comunicación, de las audiencias y de cómo nos vamos a manejar. Entonces, yo tengo que tener quería ver si tenía acá, porque piden unas cuantas cosas. A ver si tengo acá abierto. Bueno, no sé si ustedes ahora ven, yo abrí otra pantalla, ¿la ven? ¿Ven una pantalla que tiene un formulario que dice mediador judicial? A ver. No. No, esperen. Volvamos. Se ve el artículo 38, doctora Sonia. Sí, pero yo lo que les quiero mostrar, todo eso que piden, cómo lo van a tener que presentar. Voy a dejar de compartir y voy a poner el otro para que ustedes vean en forma real qué es lo que ustedes tienen que presentar. A ver si lo encuentro. Bueno. A ver si está más acá. Bueno, ahora sí lo ven. Pero miren la foto, por favor. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que bajar. No sé si se ve. Es un formulario que dice mediador judicial en familia, inscripción. Esto se baja de la página de la Corte. Bueno, tienen que llenarla con todos los datos. Entonces, todo esto va en un PDF. Tienen que llenar este formulario que está ahí, lo tienen que firmar, todo lo demás. Tienen que presentar título de la universidad donde ustedes han estudiado como abogado. Tienen que presentar después título de que son formados en mediación. Tienen que acreditar la otra capacitación, que tienen la especialización en mediación familiar. Esto pide la Corte. Luego tienen que presentar un certificado del foro que tienen matrícula dentro del foro de abogado y que no tienen deuda. Y también ahí acompaña el informe de la matrícula, en vez que dice ahí bajo la matrícula 150, que es el número que registra el foro como mediador. Después tiene que presentar copia del documento de los dos lados. Después tiene que pedir un certificado de antecedentes. Van a tener que ir al banco, que tengan la cuenta, tienen que pedir un CBU, te lo piden que esté firmado por el banco, no el que, siempre facilitándonos la vida, no el que uno puede bajar del home banking, sino que lo baja, se lo tienen que firmar. Todos estos datos. Bueno, después, presentar la constancia que están anotados como monotributista y el de dirección general, el de ingresos brutos, que puede que esté en el sistema simplificado que tienen los dos. Perdón, tienen que presentar aparte, tienen que entrar al ciudadano digital, se van a tener que registrar en el ciudadano digital y el ciudadano digital les va a mandar, que no se está más adelante, tienen que pedir el certificado que no están dentro del residual del Banco San Juan. Bueno, no terminábamos más de hacer los trámites. Después tienen que pedir para el RUPE. El RUPE es el Registro Único de Proveedores del Estado. O sea, si ustedes quieren ser mediadores, le van a tener que facturar a la Corte, pero se van a tener que inscribir. Este es anterior, yo después ya me pensé que era el último. Ya tengo yo, ahí todavía no me lo habían dado, el certificado tiene un número, como hay que anotarse como proveedor del Estado. Van al centro cívico,
donde está renta, suben al primer piso y van a encontrar ahí nomás que dice RUPE, y bueno, ahí van a tener que llevar lo del residual del Banco San Juan, van a tener que llevar en original la cuenta que ustedes tengan en el banco y copia del documento. Ahora viene la parte que hay que pagar. Bueno, van a tener que pagar en el foro de abogados 79 UT o 420 pesos, que es el sellado que les cobran por inscripción para mediador. Pero si ustedes creían que era todo, no era todo, todavía falta. Bueno, y después viene esta parte, que es la parte más álgida, que te cobran 4.000 pesos, hay que depositarle mediante transferencia bancaria a la cuenta de la corte. Bueno, acá no se ve muy bien, pero ahí dice destinatario es el Poder Judicial, ahí está el importe, y por única vez, espero que lo cumplan, dicen que por única vez hay que pagarle 4.000 pesos, hay que depositarle en la cuenta de la corte 4.000 pesos, o sea, es medio como complicado, pero bueno, hay que empezar a hacerlo y es lo que pide, qué es lo que busca la corte, que el día de mañana no se genere, eso lo aclara la corte, una relación laboral, si bien la corte les paga, no se genere esta relación laboral que determine que son empleados que somos empleados de la corte. Es lo que la corte no quiere. Bueno, un poco eso es lo que yo les contaba acá. El artículo 38 es todo esto que yo les mostré. Presentar copia de todos los títulos, tener 3 años en la matrícula, sacar el registro único como proveedor del Estado, presentar el certificado de antecedentes y pagar un sellado y pagar algo que ellos creo que le llaman como matrícula. Por única vez hay que depositarle 4.000 pesos al Poder Judicial. Bueno, esos son los requisitos si yo el día de mañana quiero ser mediador. ¿Y cómo les van a pagar los mediadores? Porque va a pagar la corte. ¿Cuánto va a pagar la audiencia? 400 UT, más o menos son, creo que me han dicho 3.000 pesos, de los cuales el abogado mediador que trabaja en las audiencias va a tener que tener las actas de cierre, le van a dar una copia, el mediador luego va a llenar este formulario que se llama detalle de minutas, y ese formulario lo va a presentar una vez al mes hasta el 8 de cada mes, y bueno, al próximo mes le van a pagar. Y lo que hay que presentar, porque en el RUPE que te hacen llevar la cuenta bancaria y todo lo demás, ahí hay que tener cuidado porque hay que tener los certificados de cumplimiento fiscal, lo que quiere decir que si están debiendo algún impuestito por ahí de la casa, cuando les pague la corte se lo van a llevar para el pago de los impuestos. Bueno, esto es lo que pide hoy la corte para que un abogado sea mediador. Pero bueno, una vez que uno puede hacer todo esto, tengan en cuenta que hoy estamos en este tema de familia, pero que la mediación se va a extender a los otros fueros. Y bueno, no está mal, claro, exacto, no se puede, hay una incompatibilidad si ustedes ya están recibiendo un sueldo, son empleados del Estado. No van a poder ingresar como mediadores, pero bueno, está más o menos bueno, porque si yo cumplo, ya les estoy hablando ya desde el punto de vista, no como abogado que va a una mediación, sino como un abogado que quiere o le interesaría tener el día de mañana trabajar como mediador. Entonces, ¿qué le van a pagar por audiencia? 3.000 pesos. La audiencia va a durar 1 hora. Todavía esto ha sido de ayer, empieza, todavía no hay movimiento, digamos, porque las causas que vayan entrando ahora relacionadas a estos temas son los que van a pasar a mediación previa obligatoria. Pero, ¿qué te van a pagar? En todos los casos les van a pagar. Si la audiencia se cumple, se considera efectivamente cumplida, es cuando tiene media hora, cuando ha tenido más de media hora, es 1 hora.
Ahora, si duró menos de media hora, ya no me van a pagar los 3.000 pesos, que es el 100%, sino que me van a pagar el 70% del valor de la audiencia. Después, si las partes van y no abren, tampoco me van a pagar los 3.000 pesos, es decir, que van a ir, pero siempre me van a pagar. Y si las partes, el mediador va, pero no van las partes, o no hablan, o no se presenta, también van a pagar. En ese caso es el 30% del valor de lo que es la audiencia efectivamente realizada, que es aquella audiencia que superó o que llegó a los 30 minutos. ¿Por qué lo pagan? Porque consideran que el mediador dispuso de ese tiempo para ello. O sea, siempre van a pagar. Ahora, tampoco van a pagarles una cantidad de audiencia indefinida, ponen un tope. Si yo llego a un acuerdo, me van a pagar hasta 6 audiencias, nada más. Si yo tengo que hacer más de 6 audiencias, a partir de la 6ª audiencia no me la van a pagar. Y si no llego a un acuerdo, me van a pagar 3 audiencias, nada más. Pero bueno, si no fuera bien y podemos hacer... Acuérdense que van a haber 5 audiencias a la mañana y 5 audiencias a la tarde. Bueno, empieza a ser un poco más interesante la dinámica de las audiencias. Si bien los requisitos son tediosos, pero una vez que uno los puede presentar, ya más o menos están. Bueno, esto era yo un poco, quería contarles cómo hacemos. Si les ha quedado alguna duda, si yo soy abogado, cómo me tengo que manejar y cómo tengo que hacer si quiero ser un abogado mediador. Hasta hoy, ayer, 1 de noviembre, es cuando entró en vigencia esta ley, o sea que está todo muy, pero muy ahí, muy nuevo. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Y creo que es una buena posibilidad de trabajo para los colegas. Superando los 3 años, y una vez parece tedioso, pero, o sea, estos requisitos que hemos presentado ahora creo que se presentan una vez. Todo esto de uno está como proveedor del Estado, todo eso se presentan una sola vez. Uno hace todo ese trámite, seguramente que después hay que irla renovando, pero ya queda en la corte, en el archivo quedan todos los datos de ese mediador. Entonces, bueno, si a alguno le interesa el día de mañana trabajar como mediador, un poco eso es lo que tienen que hacer. Igual, cualquier duda que tengan los colegas cuando tengan que iniciar, seguramente que en el juzgado los van a derivar al Centro Judicial de Mediación, y en el Centro Judicial de Mediación cualquier duda de no saber si todavía, si esto tiene que ir por mediación previa obligatoria o si no va por mediación previa obligatoria, bueno, la Corte tiene un equipo que lo dirige la doctora Sonia Mallea, y hay un equipo de personas que está totalmente preparado y que va a poder sacarle las dudas, porque al principio no vamos a saber, va, no va, bueno, hasta que lo incorporemos en la práctica. Bueno, un poco eso es lo que yo les quería comentar hoy, y perdón por el tiempo que se cortó internet, pero bueno, hoy ha estado complicado y bueno, son las cosas que uno no puede manejar y que a veces pasan cuando uno está también en las audiencias por Zoom, que a veces también queda ahí que no sabe muy bien cómo va a continuar. Bueno, chicos, no sé... Doctora, hermosa su exposición, muchas gracias por su presentación, muy, muy detallado, brillante realmente. ¿Han quedado algunas preguntitas? ¿Han quedado algunas preguntitas? Si quiere se las voy haciendo. Sí, por favor. Bien, ahí van. En el caso en que haya acuerdo judicial, pero ahora no está cumpliendo, por ende, hay que presentar un incidente por modificación del régimen de comunicación. ¿Se debe presentar en mediación o en el expediente principal? A ver, voy a repetirle para ver si comprendí lo que me preguntan. Se me entrecorta y le escucho apenas. Bueno, me pregunta si hubo un acuerdo y no se cumple. Si no se cumplió,
Bueno, y Debe si no, presentar un incidente de modificación del régimen de comunicación yo o lo si va a mediación. exacto, yo tengo dos opciones. O lo puedo ejecutar porque no sé acuerdo de qué, si es un acuerdo de régimen comunicacional o si es un acuerdo de cuota o de prestación De alimentaria. comunicación. De comunicación, bueno, en ese caso voy a ir a un incidente. Y se acuerdan lo que le dije, los incidentes que ya tienen una causa en un juzgado no van por mediación obligatoria, no van por la mediación previa obligatoria, van como se hace por la vía incidental porque ya tenemos una conexidad con un expediente. Por eso le decía, justamente lo que hoy estuve hablando con la doctora Sonia Maya, ¿qué pasa con los incidentes? Los incidentes en el tema de familia, bueno, hay que ir por el proceso de incidental. Salvo que el juez o el juzgado determinara que vaya, pero no están previstos. Y como dicen ellos, todavía esto es como muy nuevo, pero en principio los incidentes, ya hay una causa en un juzgado, se deben tramitar en ese juzgado. ¿Puede venir a mediación? Sí. Puede venir derivada por el juez o puede la parte que va a instar el incidente, puede pedir una mediación a través de la mediación previa facultativa, que sería antes de que se plantee el incidente para ver si lo pueden arreglar en forma rápida. Bien. Doctora Alejandra Cos hace una pregunta similar, pero en lugar del régimen de comunicación está hablando de una demanda de alimentos. Bueno, ahí en la demanda de alimentos, cuando no cumple, ¿no es cierto?, con lo que ha convenido, lo podrá ejecutar. Podrá ir y ejecutarlo al alimentante. Y si, o sea, porque no lo está cumpliendo. Ahora, si quiere modificarla, y bueno, va a tener que ir por un incidente. Recuerden que estamos hablando que ya existe un acuerdo, ya hay un acuerdo que surgió en la mediación previa obligatoria. Ese acuerdo es título suficiente para ejecutarlo. Entonces, bueno, hay que dar a criterio del juzgado si lo va a ejecutar. Y si no lo quieren, ¿no es cierto?, ejecutar, puede plantear un incidente de cumplimiento de cuota y puede pedir que lo derive el juez o lo puede pedir él, o lo puede pedir la parte. Bien. Puede pedirlo, pero ya no entraría como mediación previa obligatoria. Ya Buenas entraría tardes. del juzgado, ¿ves? María, sí te escucho. Yo quería hacer una consulta, buenas tardes. Sí. Yo tengo que iniciar un divorcio, en este caso es bilateral con convenio regulador. ¿Hace falta hacer la mediación previa obligatoria o bueno, no? Mira, María, conforme lo que viste en las materias obligatorias, yo este Sí. Power se lo voy a dejar, pero miren, si ustedes entran hoy en la página del Poder Judicial, cliquean donde yo le dije mediación previa obligatoria, ahí donde dice legislación, están todas las acordadas. En esa acordada figura la materia de familia que debe ir en forma obligatoria y están los convenios reguladores. Entonces, quiere decir que si vos, o sea, de todas formas el convenio regulador es un requisito de admisión del divorcio. Yo no puedo plantear un divorcio si no acompaña un convenio que se aparece, miren, o decir no hay nada, no tienen hijos, no tienen bienes, no tienen nada. Pero si va, yo tengo el convenio conforme lo que dice la acordada de la ley, que creo que es la 277, si no me equivoco, la 100, bueno, es una de las últimas que está puesta ahí en la página. Es obligatorio todo lo relacionado a los convenios reguladores. Entonces, yo debería plantear el convenio, bajar el formulario número 3, ponerle, bueno, si quiero no el mediador, cuando lo voy a subir a la MEF, que me pide que le ponga una carátula tentativa alguna, le puedo poner convenio regulador. Y una vez que resuelva el convenio, porque sí está dentro de las materias obligatorias, adjunto ese convenio a el pedido del divorcio que voy a presentar en el juzgado. Esto es muy nuevo, estamos empezando, pero sí, fíjense, cuando yo les he pasado, y que de hecho lo tienen hoy, ustedes cliquen ahí en la página y búsquenlo en la legislación, en la acordada, donde establece cuál es la obligatoriedad y habla que los convenios reguladores, todo lo que sea materia de convenio regulador, debe ir en
debe ir por la mediación previa obligatoria. Y aparte, no solo en el matrimonio, porque todo lo derivado de las uniones convivenciales también tiene que ir por mediación previa obligatoria. ¿Entienden? Bueno, Bien. ¿qué más será? Doctora, Sí, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, Natalia. se corta. Doctora, para el caso de un sucesorio, Bien, en el sucesorio. No entra por mediación previa obligatoria la el división, me sucesorio. refiero a la división de condominio. Bueno, cuando ya voy a plantear una división de Hay condominio, sí. desacuerdo entre la cónyuge supérstite y los hijastros. Bien. Bueno, lo que pasa, miren, cuando yo ya tengo planteo un sucesorio, no voy a ir a mediación previa obligatoria para abrir el sucesorio porque no corresponde. La apertura del sucesorio tiene que entrar por el juzgado que corresponde. ¿Qué es lo que va a ir a sucesión? Porque esta ley, la ley 1990, no solo habla de la mediación previa obligatoria, habla de todas las mediaciones que tiene el Poder Judicial. Una parte es la previa obligatoria, otra parte es la derivada del juzgado y otra parte es la previa facultativa. El único que puede haber la apertura de un sucesorio es en el juez, el juzgado. A partir de la declaratoria, de la sentencia, la declaratoria de heredero va a ir derivada por el juez, puede ir derivada en cuanto a las relaciones patrimoniales, tasación de un bien, un condominio. Pero en ese caso, el sucesorio, seguramente, no sé si ya lo han instado en el tema judicial, si ya está presentado. Sí. Claro, Sí. si yo ya lo he presentado, ya está en el juzgado. En este caso, como el juez pide, y más cuando hay división de condominio que se están peleando y que después para que no terminen un remate, que es lo peor que le puede pasar a las partes, puede venir derivada del juzgado, que el juez la mande o lo pueden pedir las partes. Porque justamente lo que hace a la división y la partición en los sucesorios, el Código Civil y Comercial pide que se hagan en forma extrajudicial, que lo traten de resolver las partes en forma extrajudicial. Ahora, hoy, vuelvo a repetir, porque al cansancio ha dicho la Corte, estas son enunciativas. Puede ocurrir que, y estamos hablando de familia hoy, del fuero de familia, nada más. Ahora, derivadas del juzgado están, o pedidas por las partes, están todos los otros juzgados. La proyección a futuro es que el fuero laboral y el fuero civil venga también por mediación previa obligatoria y bueno, ahí entrarán, pero la apertura del sucesorio la tiene que hacer el juzgado, porque el juez es lo único que puede declarar. En una acta intestato, la declaratoria, la validez, la declaratoria, y en una testamentaria, la validez del testamento. El único que lo puede hacer eso es el juez. O sea, el mediador no lo puede hacer. Sí, trabajar todo lo demás. Entonces, va a una mediación si la deriva el juez o la piden las partes. Nada más. Hay otra pregunta de la doctora Ana García. ¿El certificado se entrega a quien pide la mediación únicamente o ambos están en pie de igualdad para ser actores en la demanda en caso de fracaso de la mediación? Mira, esto es así. Se hace un acta cuando termina, supongamos que no hubo acuerdo, termina el proceso de mediación, con el acta de cierre que tienen que presentar ahí, se les da copia a todos los que han participado, a todas las partes se llevan una copia del acta, inclusive el mediador, porque después el abogado mediador eso va a presentar en esa minuta, va a tener que ir transcribiendo en la minuta que yo les mostré. Se le dan a todas las partes copia. Bien, muchas gracias. Doctora, la última que queda es, ¿se prorrogó la inscripción que era hasta el 18 de octubre para inscribirse como mediador judicial en familia? Bueno, ya está cerrada, no sé si harán alguna nueva excepción. Hoy en la actualidad ya se encuentra cerrada. De hecho, si ustedes entran en la página del Poder y cliquean ahí donde dice de mediadores, donde ya le dice cerrado el cierre de inscripción. Ya
A esta altura está cerrado. Por eso pedían que si faltaba algún requisito que no sean los años de ejercicio de la profesión, hicieran una inscripción, que le llaman provisoria, aunque estuvieran cursando, como si eran mediadores y no tenían la especialización de familia, estuvieran cursando, pueden acompañar inclusive como comediador, bueno, y luego lo regularizan y pueden pasar a ser mediadores. El único requisito que no lo han flexibilizado en el tiempo, digamos, hasta el 18 de octubre, ha sido los 3 años de, esto un poco por el Nobel Abogado, ¿no? Muchos chicos que son Nobel Abogado hicieron el curso de mediador, pueden ser hasta mediadores de familia, pero no, ese requisito de los 3 años iba a ser inamovible, aunque faltaran mediadores, porque la Corte considera que cuando el mediador va a trabajar, el abogado mediador tiene que tener un conocimiento o una base para poder avanzar sobre los temas, más allá de la preparación como mediador, ¿no? El mediador judicial, siempre decía el doctor Medina Palá, yo quiero a los mejores abogados como mediadores, ¿no? Es un 50 y 50. Por eso tenemos que ser abogados y no nos admiten de otra profesión. Tenés que tener un manejo del derecho de fondo, un manejo del proceso y también luego el componente del mediador. Si no, imagínense que como Sonia Maya dice, hoy en día los mediadores son cuasi jueces, entonces la persona que va a cerrar un proceso, que va a hacer un acuerdo, imagínense que se cierra, ni siquiera le van a dar apertura al proceso. El mediador hoy está habilitado para concluir con ese conflicto y tiene la validez de una sentencia y se ejecuta como una sentencia. Entonces la Corte consideró, más allá que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, que por lo menos tengan 3 años en el ejercicio de la profesión. O sea, uno dice 50 derechos de fondo y 50 en la filosofía de lo que es la mediación. El plazo, que yo sepa, no se ha modificado hasta el día de hoy, ha sido hasta el 18 de octubre, y bueno, la flexibilidad era esa, anótense si le falta algún requisito, o si no tenías todavía el número de certificado como proveedor del Estado, te podías anotar y luego lo vas completando. Pero creo que se cerró y que hasta acá no escuché que lo hayan vuelto a abrir. Doctora, una última preguntita. Sí, no hay problema, las preguntas quieren. Alea Tampis, ¿el régimen de comunicación es mediable? Sin cuestión de alimentos o guarda, caso de los abuelos maternos que solicitan al padre. Bueno, el régimen de comunicación. El tema no comunicacional. El tema comunicacional es todo lo que hace a la responsabilidad parental y los temas de familia, por eso avanzan en los temas de familia, porque son por naturaleza los que son más mediables, porque son justamente temas de comunicacionales. Repito, si no es un incidente, tiene que entrar por mediación previa obligatoria, y es lo que mejor se trabaja en mediación. Y mire, yo les aseguro, no tengo tiempo ahora, pero si yo les contara un caso que hemos estado resolviendo hasta como una mediación extrajudicial de un padre que hace 4 años que no podía ver a su hijo por este tema de la demora de los abogados, a veces las mamás enojadas toman represalia. Lo había denunciado al padre porque, mire usted, porque lo bañaba al nene y ella lo configuró como un supuesto abuso. El padre tuvo que ir a un proceso penal donde fue sobreseído, tuvo que ir el niño a la cámara donde, bueno, los niños con el grupo de psicólogos pudo manifestar que pobrecito, que se lo habían explicado, que le habían dicho que tenía que decir tanto y más cuanto. Mientras tanto el padre perdió 4 años. Hoy día, justamente yo no pude ir por tener esto, el papá se vuelve a encontrar con su hijo, esto está radicado en el juzgado del doctor Toro, después de 4 años, y conversando con la abogada de la contraparte, yo no estoy como abogada, sino que después me llaman como para mediar, digamos, me dice, qué pena no haber podido acceder a esto, mira todo lo que nos hubiéramos evitado. Y vos imagínate,
un padre que vio por última vez a su hijo, tenía 6, 7 años, hoy el chico tiene 11 años, y el chico cuenta ahí, porque el juez lo escucha, ven que el juez, conforme la madurez del chico y acompañado de un equipo, estaba el asesor de menores, la psicóloga, lo escucha al menor, y el menor le dice que de lejos lo ve al papá en el centro, se pone a llorar, pero miren todo lo que puede llegar a ahorrarse a veces cuando podemos lograr una comunicación. Yo he intervenido, pero ya muy avanzado, muy poco, y fue así, ir a hablar con el juez, hablar con una parte, hablar con otra parte, hablar en una audiencia, hablar con el asesor, y bueno, hoy día el papá volvió otra vez a encontrarse con ese niño y a reanudar nuevamente el vínculo. Y esto decía la abogada de la contraparte, qué pena no haber hecho uso de esto. Bueno, y esto pasa. Por eso a veces los abuelos piden ver a los niños, a los nietos, porque los padres se enojan y en la represalia tu papá o tu mamá no va a ver más a los chicos, o cuando abandonan las prestaciones alimentarias, tienen que ir a pedirle a los abuelos que se hagan cargo. Y a veces, y esto nos pasa en las audiencias de mediación, miren, no da para más de una audiencia o dos que se resuelven los temas. En familia es muy raro que no se resuelva porque justamente es un tema comunicacional, ya sea en liquidación de sociedad conyugal, ya sea en prestación alimentaria, ya sea en el régimen comunicacional. Cuando las partes empiezan a hablar, empiezan a arreglar las cosas. Cuando dejan de hablar y hablamos los profesionales, a veces las empeoramos y bueno, por ahí no llegan a tan buen puerto. José, está con la mano levantada. No sé sí, buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Hola, José, ¿Qué tal? ¿cómo está? Bien. Muy bien, muy linda la exposición, la verdad. Bueno, que gracias. claro, la felicito. Yo la consulta que tengo respecto, que no me quedó claro, con respecto al tema del convenio regulador en el caso de un divorcio que se va a regular en forma bilateral, digamos. O sea, ¿qué sentido tiene hacer una mediación previa del trámite previo al trámite del divorcio en sí, de algo que se está acordando ya de forma bilateral, de la cual hay acuerdo de voluntades, tanto en el régimen. Yo te digo, José, te entendí bien. O sea, es bilateral y ya van con un acuerdo. O sea, ya no van con no van con una propuesta reguladora cada uno, sino que ya llevan un acuerdo de un convenio. Ya estamos hablando de un acuerdo y no de una propuesta. Yo en ese caso, porque todo es muy nuevo, acordate que empezó ayer, no es un hecho controvertido, directamente lo presentaría en el juzgado. Porque ¿qué es lo que, o sea, es lo que vos dices? Cuando venimos a la mediación es porque existe un conflicto. Una controversia. Una controversia. De hecho, en ese caso, tampoco está la audiencia que lo llama el juez, se suspende la audiencia inicial que hay con las partes, porque ya no hay una propuesta reguladora, sino que estamos hablando de un convenio, así que ya se acordó, ya están las partes de acuerdo, así que ahí no, directamente... O sea que en el escrito directamente de presentación del divorcio en forma conjunta, se pone, no se pone propuesta, sino convenio regulador. Convenio, claro. Si es bilateral, con el acuerdo, ya no es una propuesta, porque propuesta es cuando hace una parte, le corre traslado, la otra parte contesta o se allana, el juez llama a la primera audiencia, trata de conciliar y ver qué puede arreglar. En este caso, cuando ya están de acuerdo, ya vos tenés que hacer el pedido de solicitar el divorcio y ya lo que vas a acompañar es un convenio regulador. Ahí la propuesta ya pasa a ser convenio. Entonces vos ya tenés que poner punto 1, convenio regulador y lo vas desplegando. Taxativamente el régimen de parentalidad, régimen de comunicación, todo lo que pone el 438. Ahí vos tenés que poner todo lo que ellos han ido acordando y vos podés empezar por los bienes o por las personas. Yo a veces empiezo por las personas, punto 1,
pongo convenio regulador, punto 1, responsabilidad parental. Dentro de la responsabilidad parental, punto A, Régimen de comunicación. régimen comunicacional. ¿Cómo acuerdan? Ya. Día por medio, martes y jueves, fin de semana por medio, lo buscan en la escuela, bueno, lo que sea. Punto 2, prestación alimentaria. ¿Cómo vamos a hacer la prestación alimentaria? Los cuidados personales van a ser compartidos, va a estar con uno, Sí, porque viste que ahora como también se puede venía, tener como se compartido y venía distinto. presentando en sede judicial anteriormente, doctora, con la Exacto, sí, implementación. sí. Exacto, Entonces, nada no, que más. la duda era, al ser bilateral, digo, es necesario también presentar una No, mediación porque previa, ya digo, ¿por qué? Porque una de ya las está, compañeras que me preguntó, yo no escuché bien, quizás también me estaba preguntando el mismo caso, porque es un bilateral. Si en el bilateral claro. ya no hablamos de propuesta, hablamos de un convenio, se pusieron de acuerdo las partes, ya está. Suficiente. Eso pasa. ¿Qué Exacto. pasará? Lo llamarán a ratificar el acuerdo al juzgado y de Y ahí, decretar el divorcio. si hay menores, lo subirán a la asesora de menores, si hay chicos, y cuando baje ya te van a pedir, o sea, para que se pida que pase a resolver, que resuelva el pedido del divorcio y el oficio al registro para que por nota marginal se anote el divorcio en el acta de matrimonio. Claro, no, y te digo que yo tampoco lo decir porque no hay nada controvertido. Ya Bien. las partes lo han acordado. De hecho, por eso te digo, hasta se suspende la audiencia inicial que llama el juez a las partes para tratar de acordar el convenio. Muchas gracias, Doctora, doctor. yo ante escribano público hice la división de los bienes muebles no registrables de un matrimonio. Estas tazas para vos, los platos, vos te llevas la heladera, vos te llevas el lavarropa, todo en un escrito judicial, de escribanía. Ante una escribana. Y se agregó Claro. o sea, Claro. cuando se Lo bueno que inicia ahí, el divorcio, se agregó ese no acuerdo. lo van a llamar a rectificar firma porque ya va la firma del... Eso también está bueno. Lo que homologado. pasa La firma de los dos. Claro, y está acreditada por el escribano. Lo que pasa es que vos al escribano tenés que pagarle la certificación de la firma y en el juzgado, viste que te van, Y lo que pasa es que ardían fuego adentro, entonces bueno, eso fue lo primero. Se matan. Fue una Por medida, eso, digamos, para calmar y decir, bueno, ¿quién se es muy lleva el importante. colchón y quién se lleva la cama? Claro. Cuando ustedes como abogados llenen el formulario ese de mediación familiar, que es el número 3, y pongan si ha habido violencia, es muy importante esa información, porque, por ejemplo, cuando yo tengo una audiencia de mediación, le pregunto a los, che, ¿qué onda? ¿Cómo están? No, ni se hablan. Entonces, ahí da la posibilidad, por el conocimiento del mediador, de abrir en forma separada. Uno puede hacer todo un convenio y un proceso sin que las partes se vean nunca jamás. Sin necesidad, porque el mediador trabaja con una parte, trabaja con la otra, acuerdan, un día firma uno y un día firma el otro. Y evita que se provoque esto que a veces, cuando lo citan en el juzgado, ustedes vieron cómo lo citan a los dos, los abogados están más que se corta el aire con una gilet. Bueno, en el tema de la mediación, eso es lo bueno, que si está informado que no hay una buena relación o una buena comunicación, el mediador ya sabe que una posibilidad correcta sería no citarlo el mismo día los dos, trabajar con uno, trabajar con otro y luego, a veces cuando interviene uno, interviene el otro, ya por ahí hasta se han podido juntar en otra audiencia, pero juntarlos de una, imagínate, sería terrible. Porque usted ha visto que uno no sabe con quién estuvo casado hasta que se separa. Lo terrible es ver las caras cuando están en la audiencia, empieza a hablar uno y el otro ve que se le empieza a desfigurar la cara, pues no puedo creer que esté diciendo o que yo esté escuchando. Bueno, doctora, el resto de los comentarios hacen referencia a la excelencia de su exposición. Sí. Muchísimas gracias desde el instituto.
No, yo por favor, miren, un gusto, muchísimas gracias a la doctora Vanessa, muchísimas gracias al instituto, muchísimas gracias Liliana, porque la verdad que es un gusto poder estar con los colegas y poder compartir, porque al final después nos vamos encontrando todos y está bueno entre todos irnos dando una mano. Yo creo que lo que ha demostrado esta jornada del instituto de ustedes es cómo los colegas hemos empezado a ser muy solidarios, y yo estoy asombrada con la generosidad que todos los colegas cuentan, que a veces no es fácil, ¿viste? A veces uno va y pregunta y no te quieren decir, pero bueno, acá está muy bueno porque todos los colegas han desplegado una generosidad que no se puede creer. Así que bueno, chicos, Bueno, si muchísimas gracias tiene una duda, ahí estaremos estamos. en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los colegas por la participación. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Y seguimos en contacto porque yo también soy alumna. Seguimos con la jornada. Bueno, Bueno, gracias. gracias, hasta luego.